Muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a este evento, al webinar, agradeciendo muchísimo la participación de ustedes, la respuesta nutrida que han tenido frente a esta invitación. Hoy contamos con expertos en mejoramiento continuo de la calidad. Contamos con ellos como líderes en las experiencias exitosas que nos van a compartir y el equipo de la OES en la que vamos a estar muy atentos y muy dando soporte frente a la intervención de nuestros queridos conferencistas. Nos encabeza, iniciamos con el doctor Rómulo Rodado Villa, quien es el gerente de mi red IPS, operador de la red pública hospitalaria en Barranquilla. La doctora Marta Rodríguez, que es asesora de gerencia de mi red IPS, el doctor Hernán Lenín Bealle, coordinador de ginecología de mi red IPS, y la doctora Patricia López, quien es coordinadora de calidad de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, quien también nos va a contar su experiencia. Estamos aquí el equipo OES con Juan Pablo Ruano, asesor técnico de proyectos de la línea, Estefanía Silva, quien va a estar muy pendiente de todos nosotros para que todo salga muy bien en esta logística, y mi nombre es Gloria Osorio, directora de la línea técnica del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la organización. Vamos entonces a dar comienzo con unas recomendaciones iniciales, teniendo en cuenta que vamos a tener apagadas las cámaras, apagados los micrófonos mientras no estemos participando. Vamos a estar pendientes de sus comentarios en los chats para que al final, cuando ya terminemos, vamos a hacer una plenaria con unas preguntas específicas a nuestros expositores. Allí podríamos a través del chat nosotros, ustedes hacerlas y nosotros leerlas para nuestros expertos conferencistas. Entonces, sin más ni menos, vamos a dar comienzo con la presentación del doctor Rómulo Rodado, gerente de mi red, quien es médico cirujano de la Universidad del Norte, especialista en anestesiología, medicina crítica, medicina del dolor, diplomado en seguridad del paciente de la Organización para la Excelencia de la Salud. Entonces, doctor Rómulo, muy bienvenido y otra vez agradeciendo muchísimo la generosidad de usted y su equipo para compartir su experiencia. Muchas gracias. Le pasamos el control y suyo es el escenario. ¿Estás escuchando? Sí, Perfectamente, señor. doctor. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a toda la asistencia al evento. Para mí es un privilegio ser la voz de apertura, como también es un privilegio estar en la posición de liderazgo en una institución como mi red Barranquilla IPS. Las rutas integrales de atención son una excelente creación del Estado para lograr un mejor nivel de salud en su población, y crear es algo muy difícil. Un pensador que admiro, que es mi padre, decía que los sueños pueden coincidir, pero las realidades muchas veces los separan. Y las realidades de cada región y de cada sistema local de salud, aunque pertenezcan al mismo sistema nacional, muchas veces, al ser tan diferentes, generan ambientes distintos en los que la creación es difícil. Por eso, la experiencia de Barranquilla, a quien ya sabemos que en muchos lugares del país nos están mirando por el liderazgo que estamos teniendo en salud, en los modelos de atención primaria y en el funcionamiento como red pública. Es para mí un privilegio poderles contar algunos pequeños detalles sobre la historia de la creación de este modelo. Entonces, en ese orden, quiero contarles
lo siguiente. En el año, estoy tratando de pasar la diapositiva, pero no veo que avance. Si me ayudan a avanzarla, porque estoy tratando de pasarla, pero no veo que avance. Claro que sí. Alrededor del año 2004 a 2008 se esbozó ese primer modelo de red integrada o de red hospitalaria pública con la empresa social del Estado Rede Hospital. Y entre el 2008 y 2011 fue Caprecon IPS quien lideró el manejo de la red pública de Barranquilla, para luego dar paso a la IPS Universidad de Antioquia, quienes durante todo ese periodo entre el 2004 y 2017 hicieron el manejo de la red hospitalaria distrital de Barranquilla en un intento de la ciudad por generar un modelo adecuado y exitoso para la gestión del riesgo en salud y el funcionamiento del sistema local. Sin embargo, la evolución de ese modelo no logró ciertos objetivos de sostenibilidad y desempeño, pero sí logró construir un concepto de red. Y ese concepto de red principalmente se basa en tres principios. Y es el modelo georreferenciado, en el que podamos nosotros distribuir sedes de atención, la anterior, por favor, sedes de atención de salud cercanas a la población, realmente distribuidas en forma uniforme. Para eso fue necesario la adquisición de predios y el diseño y la creación de los puntos de atención, de las sedes físicas de atención de nuestra red hospitalaria en los tres niveles de atención, y comenzó precisamente con una financiación a través de una estampilla en la ciudad. Este modelo georreferenciado buscaba reducir los gastos de bolsillo del usuario. Tenemos que recordar que el usuario de mi red es un usuario de estrato 1, de estrato 2, cuya capacidad para la movilización y la reducción de su presupuesto pueden convertirse en una barrera para el acceso al sistema de salud. Y adicional a esto, que el modelo estuviera basado principalmente en gestión integral del riesgo y en atención primaria. Por lo tanto, y ahora sí, siguiente, se diseñó un modelo de red que, como vemos aquí, tiene los tres niveles de atención, con los puntos rojos basados precisamente en los puntos de atención primaria, con 24 pasos que funcionan en forma diurna y 4 puntos de atención en salud oportuna que funcionan de noche también, porque están alejados, están dentro del área metropolitana, pero están alejados del casco urbano como tal. 9 sedes de mediana complejidad y 2 sedes, adelante, 2 sedes de complejidad alta, adelante. 2 sedes de alta complejidad que son los que llamamos caminos universitarios, que son el Hospital Barranquilla y el Camino Adelita de Char, nuestro corazón de la red. Para un total, adelante, de 39 puntos de atención en la sede, en la red de Barranquilla, lo cual constituye un modelo realmente cercano a la población basado en gestión de riesgo. Para lograr eso, adelante, también se generó la creación de una empresa como Mi Red Barranquilla IPS con la participación del distrito como socio mayoritario y de la empresa privada como socio minoritario, y esa empresa que es Mi Red se orienta hacia la generación de valor y resultados, teniendo en cuenta que nace para comenzar a funcionar en enero del 2018 y considera desde el inicio, desde su corazón, considera Doctor Rómulo, creo que se cerró el micrófono. Si no tiene audio. Ya, ahora sí. pero se cerró solo. ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando estaba empezando a contarnos
lo de la generación de valor del modelo. Ok, bueno, la orientación de la institución fue precisamente hacia la generación de valor y resultados, considerando como base todos los conceptos de calidad de los sistemas de salud para la época de nacimiento de mi red, la cuádruple meta con el bienestar de los profesionales y los conceptos iniciales de triple meta hacían parte ya de nuestro core y ya hemos incluido obviamente el manejo de la equidad en salud como meta para nosotros para lograr una mejor salud y una economía mejorada en el distrito. Esto, adelante, principalmente teniendo en cuenta que para integrarnos como red, para que estos 39 puntos de atención funcionen realmente bien como funcionan en Barranquilla, hay 3 principios principales que son una sola gobernanza, un sistema, un único sistema y una central de referencia robusta que interconecte todos los puntos. Adelante. Este modelo de atención en la ciudad de Barranquilla maneja el 85% de los usuarios adelante del régimen subsidiado. En Barranquilla, este 85% del régimen subsidiado son 642,000 usuarios, es decir, casi 650,000 usuarios a corte de diciembre de 2023. Y estos usuarios vienen a nosotros cobijados por el aseguramiento siguiente de las 8 aseguradoras del régimen subsidiado: Mutualser, Caja Cópico, Salud, Nueva PS, Sanitas, Famisanar y Salud Total y Sura. A través de ellas tenemos toda esta población contratada con nosotros. Adelante. Este modelo de atención de Barranquilla que ha logrado éxito parte precisamente de la gestión integral del riesgo, y esa gestión parte con un programa principal nuestro que es el programa de caminantes, en el que más de 200 personas con unos perfiles específicos de vacunadores, de promotores, dotados con tecnología y distribuidos en un trabajo comunitario, sirven precisamente como base para generar una gestión integral del riesgo adelante y a través de ellos, utilizando tecnología que hemos ido implementando con cada uno de ellos, por ejemplo, lleva una tablet para que las fichas técnicas de caracterización de la población e identificación de riesgo se puedan cargar de una vez a ese sistema robusto que tenemos, y podemos, como les pongo aquí en la pantalla, un ejemplo de cómo en un día de actividad este equipo puede lograr una cantidad de visitas, identificación de pacientes, identificación de factores de riesgo y una serie de respuestas de las encuestas de salud en la población. Hemos llamado a esta plataforma de gestión de riesgo interna que tenemos, la hemos llamado MISER, y con ella, adelante, damos entonces respuesta a ese modelo básico de Barranquilla que ha tenido éxito en la gestión de riesgo integral. Recordemos que la implementación de rutas pues es precisamente parte de ese modelo. Muchas gracias. Doctor Rómulo, muchísimas gracias a usted por la claridad y la rapidez y la especificidad y la concreción con que nos explicó el modelo. Sabemos que hay mucha gestión detrás de esto, muchos datos detrás de esto. Agradecemos este compartir, doctor, y lo felicitamos porque sabemos que sí, ustedes son modelo y líderes frente a la integración de una red de servicios muy cerca al usuario. Bueno, Muchas gracias. a usted, doctor. Pasamos ahorita a empezar a contarles la experiencia exitosa en ese primer momento de la atención primaria, integrando los diferentes niveles en mi red IPS Barranquilla. Para ello, la doctora Marta Rodríguez, asesora de gerencia de mi red IPS, nos va a contar sobre este tema. Ella es médica cirujano con especialización en gerencia y auditoría de los servicios de salud. Gracias, doctora Marta, y bienvenida. Gracias, Gloria, y gracias a todo el excelente público que hoy nos está acompañando, más de 100 personas, qué bueno. Dentro de esos quiero en este momento, antes de comenzar,
darle un aplauso a todos los caminantes que están conectados, porque sin ellos no sería hoy Barranquilla la ciudad que es, el modelo que tiene, porque para nosotros son demasiado importantes en todo el trabajo que hacen en los territorios y en los microterritorios. Entonces, desde aquí les mandamos un aplauso y un agradecimiento por todo el buen trabajo que vienen haciendo, porque eso reflejará y refleja en este momento los resultados en salud que tenemos en el distrito de Barranquilla. Entonces, vamos a comenzar con nuestra charla y precisamente yo voy a hablar precisamente, tampoco me rueda la presentación a mí. Listo. Ay, Dios mío. Entonces, vamos a revisar cómo Barranquilla ha mejorado los resultados en la gestión de la ruta de atención integral en salud en la ruta materno-perinatal. Esto debido a todas las cosas, nada, no me rueda, que me ayudan por favor con la presentación porque no me deja. Estefa, si quieres, Listo, dame el control. Dale. espérate porque no me aparece. No. Bueno, entonces mejorando los resultados. Entonces, como todos sabemos, a nivel nacional existe una ruta de atención que está dada por la 3280 en la cual Silencio el micrófono. preconcepción, o sea, esa persona que es una mujer en edad fértil, desea concebir un bebé, desde ahí se esté manejando y comenzando a implementar todos esos cuidados para prevenir cualquier tipo de enfermedad en la cual se pueda actuar, ¿cierto? Porque habrá muchas cosas que de pronto se salen de las manos y no lo podemos hacer. Entonces, de pronto dentro de esa ruta que tiene 11 pasos, como ustedes lo pueden ver, que tiene 11 pasos. Y ve, ay, por favor, dentro de esa ruta, que ustedes ven que tienen 11 pasos, en 3 de esos pasos tienen un trabajo importante los caminantes de la salud. Esa ruta, como la tiene concebida el Ministerio de la Protección Social, en ninguna parte traen a estas personas que nosotros en el distrito de Barranquilla tenemos para de esta manera transitar por ese camino de una manera integral, pero con un acompañamiento permanente de nuestras caminantes de la salud. Entonces nosotros dentro de la ruta las incluimos y por eso están ahí. A que logremos que la gestante tenga un transitar entre ellas, los pasos y los caminos. Una cosa importante del modelo de atención del distrito de Barranquilla, que pues ya como lo dijo el doctor Rómulo, lo maneja mi red, lo opera mi red, es que nosotros tenemos una historia clínica integral. Entonces, desde cualquier punto donde entre el usuario, es visible, tanto desde los pasos como los caminos, poder ver el tránsito de esa persona y de tal manera poder tener una atención integral. Entonces, estamos trabajando desde el primer nivel en territorio para que aquellas acciones que pueden hacer las caminantes desde su comunidad, desde el trabajo diario que hacen, desde la caracterización diaria que hacen, pues nos permita garantizar y disminuir barreras en las atenciones de las gestantes y sobre todo de las gestantes migrantes. Nuestro programa no tiene exclusividad, tanto es igual para migrantes como para la población colombiana. Lo hemos venido construyendo desde el inicio así para que no tengamos ninguna diferencia en la atención de la una como de la otra. No me rueda. Desde que iniciamos con el acompañamiento de USAID, la teoría del cambio, nada, no me río. Nosotros desde que comenzamos con USAID la teoría del cambio, frente a una razón de morbilidad materna extrema elevada, más alta a nivel nacional que tenía el país, Barranquilla en primer lugar, comenzamos a trabajar
y mirar cuáles eran esos conductores primarios, esos conductores secundarios que nosotros podíamos implementar para reducir la razón de morbilidad materna extrema y por ende la letalidad en la mortalidad materna. Entonces definimos que ese conductor primario es tener una atención prenatal de calidad y que se diera la coordinación del territorio, del primer nivel y de los niveles siguientes, ya que vuelvo y afirmo que Barranquilla dentro de su modelo tiene los 3 niveles de complejidad, entonces por eso nos hace fácil poder transitar por ese camino. Dentro del conductor secundario tenemos fortalecer la calidad en la atención prenatal, en el primer nivel de atención, en los mecanismos de la prevención, el diagnóstico oportuno y el manejo inicial de las complicaciones obstétricas. En cada una de nuestras sedes tenemos 1 o 2 médicos de control prenatal para garantizar tener una oferta y que la usuaria que ingrese pues tenga muy cercano a su sitio donde vive un médico de control prenatal y tenemos definido unas rutas con ginecología en un reforzamiento del primer nivel, en este caso, de ginecología para garantizar toda la ruta. De igual manera, tenemos todos los servicios de apoyo como son nutrición, psicología, odontología, ecografía, toma de muestras de laboratorio, lo cual nos permite que en un solo sitio, en una sola sede, se le haga todas sus ayudas y todo el manejo a la usuaria que ingrese a mi red. No puedo. Siguiente. Como lo decía el doctor Rómulo, nuestro modelo de atención está basado en APS. En promedio tenemos por lo general 200 caminantes y estas chicas que ustedes ven ahí es el enlace del territorio con la atención institucional. Estas chicas nos han permitido que se continúen las actividades en la atención de pasos y caminos de esa población que ellos caracterizan, aquellas gestantes que encuentran en el territorio, que no están asistiendo al control prenatal, en aquellas que tienen un problema, una barrera para conseguir los servicios, en aquellas gestantes que seguramente no tienen aseguramiento, que no tienen portabilidad, y de tal manera que nosotros en acompañamiento con ellos y con aquí enlazamos a la alcaldía para garantizar de que esa usuaria tenga un aseguramiento, se eliminen las barreras y lograr conseguir con ellos que nos coayuden para que la usuaria tenga todas sus atenciones en un tiempo oportuno, porque lo busca es tener oportunidad y calidad y continuidad, sobre todo en todas las. Entonces, para nosotros es muy vital el trabajo que ellas hacen en las comunidades, en donde muchas veces cuando encontramos gestantes que no tienen aseguramiento, inmediatamente mandamos un vehículo o la caminante misma la lleva de la mano a la sede más cercana para garantizarle que se le atienda y que tenga continuidad en la atención. Dentro de las estrategias implementadas a partir del trabajo que se hizo con USAID frente a la reducción de la morbilidad materna extrema, nosotros conformamos un bloque de búsqueda comunitaria en donde en esa actividad logramos captar 2.957 gestantes, de las cuales inadherentes y inasistentes fueron un total de 69. Hicimos barridos casa a casa en las 2 localidades de mayor población, encontrando, no me rueda, haciendo búsqueda de las mujeres en edad fértil para ingresarlas al control prenatal, a planificación familiar, y de esa manera identificar cuáles eran las pacientes que tenían patologías de alto costo y que no se debían embarazar porque era un riesgo para su salud, de tal manera que identificamos 7.742 mujeres, de las cuales 5.700 las encontramos planificando y las 2.000 restantes las enviamos al programa para que estuvieran planificando. En cuanto a la captación temprana del control prenatal, nosotros tenemos la estrategia del reporte diario por parte del laboratorio
en esas mujeres en edad fértil que de pronto tienen una amenorrea y que consultan al médico y que inmediatamente ordenamos el Gravindex o hacemos la prueba rápida e inmediatamente la ingresamos en el control prenatal porque sabemos que es un indicador muchas veces muy difícil de cumplir porque lo que hace una mujer es que compra una prueba rápida en la droguería y ya han pasado ahí 2, 3 semanas y tenemos que actuar rápidamente para poder cumplir con el objetivo de poderlas captar en su control antes de la semana 10ª. Entonces, todos los reportes de gravidez positivos los notificamos diariamente y diariamente se llaman a esas pacientes para poderlas ingresar al control prenatal. Y por supuesto, Barranquilla desde el inicio, desde que se conformó, ha venido trabajando como una EPS en el aseguramiento de la población gestante, porque para nosotros es importante que tenga su garantía del derecho y continuidad de la atención, y eso lo logramos cuando tenemos una EPS, la paciente tiene un aseguramiento y tiene un pagador del servicio y hace que nosotros podamos, con esa EPS de la mano, poder lograr que tenga todas sus atenciones. En esa actividad, cuando comenzamos, encontramos 1.358 personas a las cuales pudimos asegurar. Esas 1.358 gestantes hacen parte de la población migrante. Por favor, la siguiente. Hacen parte de la población gestante. Entonces, dentro de los indicadores que tenemos hoy nosotros para de pronto mostrarles es que la proporción de gestantes con captación temprana, control prenatal antes de la semana 10, mire cómo fue en enero del año 2002, que fue un 36%. Hemos venido mejorando a un 63%, pero ya en el mes de marzo, de enero y en el mes de febrero y en el mes de marzo del 2024, esa proporción ya está en un 76%. Entonces, lo que nos lleva a decir que la estrategia, si bien es cierto, ojalá quisiéramos tener al 100% de las gestantes o por lo menos el 90%, ya nos vamos acercando, estamos haciendo la tarea y ya que ellas están aquí, las caminantes nos están viendo, es importante ese apoyo que ellos nos están dando porque nuestro objetivo es allá donde tenemos la línea encima de esos numeritos, que es llegar al 90, mínimo al 90% de la población gestante captada antes de la semana 10. Sigamos. No me ruedo. Listo. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es la información que tenemos por año de afiliadas de gestantes migrantes. En el año 2021 fueron 779, 1.013 en el 2022 y 1.328 en el 2023. Cuando hablamos de población migrante afiliada, estas son las que tienen que ver, ese número es más alto, pero con esta estrategia fue que logramos esto, porque tenemos otras cifras diferentes, pero ya en pacientes hospitalizadas, en pacientes que acompañamos en migración, siempre tenemos una persona permanentemente allí para lograr afiliar a toda la población, pero estos datos son solamente de la estrategia del barrido, de la búsqueda de casa a casa y del trabajo que venimos haciendo. Nosotros tenemos acompañamiento de algunas ONG para prestarle los servicios, pero una vez le prestamos, la captamos, nuestra tarea principal es afiliarnos. Entonces, continúan con nosotros, pero con una EPS para garantizarle todas sus atenciones, ya que con una ONG solamente cubre el control prenatal. En cambio, si la tenemos en una EPS, pues sabemos todo que le podemos cubrir todas las necesidades que ellas tienen, no solamente cuando están gestando, sino posterior a eso ya quedan aseguradas. También decirles que en mi red tenemos un área de registro en el cual todos los bebitos que nacen de esta población y de la población colombiana salen inmediatamente con su registro civil y además de eso con un carnet que le garantiza
el ingreso a los servicios de salud en cualquier parte de Colombia. Sigamos. Entonces, como podemos ver, otras de las estrategias que de pronto ahí no lo escribí, pero que estaba revisando que de pronto me quedaba faltando, es que nosotros tenemos un call center exclusivo para la gestante, el cual llama a confirmar su asistencia al control prenatal, hace seguimiento a los signos de alarma de posparto y poscesárea, verifica si la materna salió con un método anticonceptivo y también llama para revisar el cumplimiento de su cita de control post-evento. ¿Sabes que después de tener su bebito, ellos deben de estar en menos de 48 a 72 horas nuevamente, ser valorado por el médico y por el pediatra en la consulta binomio madre-hijo, y de eso nos encargamos con un call aparte, un agente aparte que está haciendo esa tarea, y no soltamos a esa paciente hasta por mucho tiempo, más o menos llevamos 2 meses controlándola para que evitar tener muertes tardías y que los indicadores pues no nos favorezcan. En cuanto a las conclusiones de nuestras estrategias que hemos establecido en territorio con nuestros caminantes, es que hemos mejorado el acceso a la atención de salud de las mujeres en edad fértil. Esto conlleva a los riesgos en salud de las futuras gestantes. La captación oportuna de la gestante me permite un seguimiento y cuidado adecuado de la madre y del feto desde el inicio del embarazo. Me previene complicaciones y problemas de salud tanto para la madre como para el bebé. Facilita a la madre tomar decisiones importantes sobre su salud y el bebé, y poder contar, como lo hace mi red, con la integralidad de las atenciones desde el territorio hasta el mayor nivel de complejidad, permite lograr que no tengamos esas barreras administrativas en la atención y en este caso de la población gestante, de tal manera que logremos que su embarazo, su periodo de gestación llegue a fin término. Eso era lo que tenía que contarles desde la experiencia de mi red, desde el primer nivel de atención, desde la coordinación del territorio con los primeros y segundos niveles de atención. Doctora Martica, mil gracias. De verdad que, y felicitaciones enormes porque sé de la entrega que se tiene por el equipo, usted también a la cabeza de sus caminantes. Estrategias como el bloque de búsqueda no se me hubiera ocurrido. Mire cómo realmente usted es creativa en esto y convoca, y para eso se necesita un fuerte liderazgo. Muchas gracias por compartirnoslo, doctora Martica. Gracias, doctora Gloria. Gracias al equipo de caminantes. Sí, felicitaciones a todos los que han hecho posible esto. Doctor Hernán Valle, me voy a permitir entonces presentarlo y darle la palabra para su experiencia. También tiene muchísimas cosas que contarnos. El doctor Hernán es coordinador de ginecología de mi red IPS, médico cirujano en la Universidad del Norte, y es especialista en ginecología y obstetricia, alto riesgo obstétrico y gerencia de la salud. Doctor, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y pues contento de pues hacer un aporte en nuestra experiencia de lo que hemos desarrollado producto del acompañamiento en la mejora de nuestro servicio y nuestra ruta materno-perinatal. Siguiente. Y sí, mejorando los resultados en la gestión de la ruta de atención integral en salud, nuestro título, y nos damos cuenta que la normativa de la resolución 3280 nos invita a realmente hacer una adopción completa de todo lo que es la ruta integral de atención y realmente llevarla al escenario donde nosotros tengamos que tener lo que se persigue, una mamita y una familia en un entorno de salud adecuado, y que realmente se eviten algún tipo de desenlaces no agradables, negativos, que de alguna manera van a impactar en todo el proceso de atención. Y es por eso que nosotros, dentro del trabajo que hacemos en mi red IPS, fue implementar todo el proceso de atención
que va circundando por todos los momentos de expresión que tiene la ruta materno-perinatal, pero sobre todo anclado en esa meta que es una verdadera intervención del riesgo y sobre todo en esos momentos que de alguna manera pueden ser clave para un desenlace no agradable, un desenlace negativo que puede derivar en una complicación materno-perinatal. Siguiente. En ese sentido, claramente, el contexto de la morbilidad materna extrema, fíjese que hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, donde la tercera meta está encaminada a la mejora de una verdadera sociedad. Una verdadera sociedad es aquella donde afortunadamente o infortunadamente no tenga resultados de mortalidad materna que sean pues fuera del rango. Ninguna muerte materna es considerable como algo aceptable y hace parte de los intolerables de la salud. Y nosotros estamos inmersos en esta meta donde tratar de reducir la razón de mortalidad por debajo de 70 por cada 100.000 nacidos vivos se constituye en una adopción como tal y en un seguimiento. Y fíjese que nosotros en Colombia, nuestra razón de mortalidad incluso se encuentra muy por debajo de ello y pues la experiencia que de alguna manera hemos desarrollado en nuestros entornos nos ha llevado rápidamente a superar esto, pero tenerlo claro como ese norte a perseguir. Y en el contexto siguiente de la disminución de la morbilidad materna extrema, va de la mano con bajar lo que es esa carga de severidad que lleva el entorno de la atención en salud. Y esta gráfica, que la repetimos y la vemos en todas partes, tiene una expresión muy bonita, porque fíjense que la mitad de las gestaciones, pues consideraríamos que no tendrían complicaciones, pero no quiere decir que estén exentas de riesgo. Todo paciente que adquiere, pues cuando entra en una condición de embarazo, tiene una susceptibilidad de tener un riesgo de que al final llegue a aparecer complicaciones y por eso que en esta franja verde de gestación sin complicaciones es el trabajo que se hace, todo lo que explicó la doctora Marta anteriormente, en una intervención temprana y tratar de mantener esa población con la no expresión de sus factores de riesgo que lleguen a migrar a la otra franja donde aparecen las pacientes con amenazas en la condición de vida, entornos donde se expresa una morbilidad materna extrema. Entonces nos damos cuenta que las intervenciones terapéuticas preventivas vienen encaminadas a alertarnos cuando aparece un entorno de morbilidad materna extrema o a detener la progresión de la expresión de esta, porque es que la morbilidad en su entorno de severidad llega a expresarse o a derivar en lo que no queremos y en lo que no debe ocurrir, como le dije inicialmente, un intolerable de la salud, que es la ocurrencia de una muerte materna. Por eso es que la morbilidad es la anticipación, donde el mejor problema que uno puede tener en la vida es el que evita. Bueno, eso es el trabajo que uno tiene que tratar de hacer para tener un resultado en salud adecuado y agradable para evitar esa situación como tal. Siguiente. La pregunta es el cómo. Y fíjense que como les dije inicialmente, la ruta está y la ruta está con todos sus indicadores de proceso y de resultado, con todas sus acciones como tal, pero la idea es generar un proceso, generar un entorno que nos lleve a una verdadera expresión de todo el potencial de la ruta materno-perinatal. Por eso es que en el contexto de la mejora, definitivamente en un ciclo PHV está en una buena planeación de lo que al final queremos hacer. Planear nuestro proceso, llevar unos equipos capaces que se formen en su entorno de mejora y este entorno de mejora definitivamente se va a trasladar en una gestión materno-perinatal adecuada que realmente nos lleve, dale siguiente, ves pasándola, ahí, con una mejora de la gestión del entorno de ruta materno-perinatal. Y fíjense que uno llega y dice, bueno, listo, ¿y cómo realmente yo mejoro eso? Trabajando y trabajando con un equipo siguiente que quede realmente, que se gestione y se cohesione en torno al resultado en salud que nosotros perseguiremos en esa mejora que logremos implementar. Y al final, como se convierte en una cultura. Hablamos de institucionalización, claro, que eso se convierte en una cultura, en parte del ADN, de la mejora que se logre impartir,
para que el resultado en salud se logre sostener en el tiempo. Y la pregunta es siguiente: ¿cómo al final nosotros, en esta teoría de cambio, nuestro diagrama conductor nos invita a que realmente hagamos todo el proceso de manera escalonada y objetivizada? ¿En qué sentido? Fíjense que nosotros tenemos que tener o tratar de llevar a controlar nuestra razón de morbilidad materna extrema, ¿cierto? Manteniendo esta razón de morbilidad materna extrema en un área, en un entorno de seguridad. Y fíjense que esa zona de seguridad, que es nuestra meta directa, al final va a reducir los entornos de disparador de una complicación como tal. Y así apareciendo nuestros conductores primarios, siguiente, y nuestros conductores secundarios, donde expresan ¿listo? Donde expresan cada una de las atenciones. Y el primer conductor primario, dale siguiente, fue el que nos explicó la doctora Marta, ¿cierto? Que va dentro, digamos que ingresar todas esas pacientes para que queden inmersas en todo el proceso de atención de ruta. Y ya en el componente complementario, nos invita a una atención clínica y oportuna basada en evidencia. Y uno dice, miércoles, ¿y exactamente qué es? Identificar los factores de riesgo y, como le dije inicialmente, que nos desencadena una morbidad materna extrema, reconocerlos tempranamente, iniciar el manejo correcto. ¿Sabe cuánto? Rápido, en el menor tiempo posible, ojalá en la primera hora de atención, con un protocolo adecuado y estandarizado. Realizar la referencia y en el momento que se necesite el traslado del paciente, definitivamente esto va a ser trazador para el resultado que nosotros estamos persiguiendo. El tercer conductor primario, donde se habla de fortalecer relación con el paciente y familia. Mire, si nosotros logramos cohesionar a todo el aparato de familia con el aparato de atención en salud, definitivamente va a ser un éxito en cuanto a evitar complicaciones. Nosotros siempre debemos buscar la forma de trabajar cohesionados con todo el entorno que estamos en el momento interviniendo. Y por último, tener un equipo cohesionado. Y por eso es que el bienestar y la resiliencia de nuestros trabajadores son transversales para tener un equipo motivado. Yo recuerdo esa frase que algunos profesores nos decían, que la obstetricia era largo rato de aburrimiento salpicado por momentos de angustia. Sí, cuando nos salta el tigre muchas veces nos encontramos un poco cansados, pero la motivación continua es transversal en estos resultados. Siguiente. ¿Y cuáles son esos indicadores de resultado? Ya lo he repetido. Y esa zona de seguridad en torno a la razón de morbilidad materna extrema. Y recordemos y definamos claramente morbilidad materna extrema, aquella paciente que tiene, sufre una complicación durante el embarazo, parto y puerperio que la pone hasta el borde de llegar a morir, pero a Dios gracias la logramos rescatar. De hecho, por eso es que se le dice sobreviviente. Si la paciente se expresa en una razón de morbilidad materna extrema, lo ideal es que claramente no llegue a pasarse hasta una mortalidad. Situación que se lleva hasta 42 días después del evento obstétrico. Y la letalidad por morbilidad materna extrema es aquel número de morbilidades de materna extrema que nosotros llegamos a tener hasta que nos aparece una mortalidad materna. Entonces, fíjense que en un entorno de alta frecuencia, como son los servicios de obstetricia, la carga de severidad se valora en el entorno de la letalidad por morbilidad materna extrema. Entonces, ¿nosotros dónde debemos estar? En una zona de establecimiento de seguridad de la morbilidad materna extrema. Siguiente. Y el desarrollo del indicador es muy bonito, aunque en algún momento suene como un poquito cargado, no. La razón de morbilidad materna extrema en ese periodo que logramos valorar el número de eventos que se llegan a expresar como tal, ¿cierto? Expresado por el número de nacimientos, que en este caso son de 1000. Y fíjese que tener razones de morbilidad materna extrema por debajo de 34 por cada 1000 nacidos vivos, lo que dice es que no estoy reportando, que no estoy identificando, y yo diría que es un entorno bien peligroso, porque quiere decir que muchas pacientes nos están pasando por el frente o porque no las reportamos, y lo más probable es que sea que no las estamos encontrando. Y aquella razón de morbilidad materna extrema que está por encima de 47 por cada 1000 nacidos vivos, que es lo que nos habla el Instituto Nacional de Salud, quiere decir que tenemos una alta carga de enfermedad, y vuelvo y le reitero, con la frecuencia que tiene un servicio de obstetricia como tal, que de alguna manera
nos llevaría a exponernos a un desenlace negativo. Entonces, fíjese, lo deseable, mantenerla entre 34 y 47 por cada 1000 nacidos vivos, donde nosotros diríamos que tenemos un servicio de obstetricia controlado, valorado y con una buena capacidad de respuesta y cohesionado entre tanto el aparato institucional como el entorno de familia. Siguiente. Entonces, nuestro planear va de la mano con realmente definir realmente cómo es ese modelo de mejora, cómo ese modelo de mejora va a gestionar puntualmente todos esos puntos de la ruta materno-perinatal, donde ese desarrollo de esa teoría de cambio que tiene que ser medida. Si no nos medimos, nos estamos tomando una foto que al final no se va a traducir en algo que sea relevante para nuestro resultado de salud. Por eso que esa planeación tiene que ser muy consciente, muy objetiva, donde esa teoría de cambio o ese modelo de mejora que al final nosotros estemos implementando tenga un desarrollo y tenga un final feliz. Entonces, importante una planeación específica y clara. Siguiente. La implementación, ¿qué vamos a implementar? Vuelvo y les reitero, nosotros tenemos que valorar ese riesgo de esa paciente que muchas veces se encuentre con situaciones identificadas, pero fíjense, y esto es un comentario que en algunos pueden considerar que bueno, puede ser lesivo en algún sentido, pero fíjense que nuestras maternas en su entorno hospitalario muchas veces no es fácil identificar para el resto del equipo algún tipo de situación que puede derivar en una complicación. Y por eso es que la escala de alerta temprana que nosotros en el entorno de obstetricia adoptamos nos puede anticipar. Y ahí va la verdadera intervención del riesgo hasta 6 horas, incluso mucho tiempo antes que un paciente con una alteración de su SAT, de su sistema de alerta temprana, puede terminar incluso en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, el escala de alerta temprana, donde usted identifica ese riesgo hospitalario rápidamente, donde un paciente tenga cualquier momento que se considere un deterioro válido, podemos hacer una intervención clara y oportuna, intervenir ese SAT y llevar a esa paciente a una zona de seguridad. Paquetes de intervención. ¿Con qué vamos a intervenir? ¿Con qué vamos a actuar? ¿Cómo vamos a sincronizar todo nuestro equipo de trabajo que sea coherente para que ese resultado en salud sea adecuado? Y los tableros, yo diría que los tableros son una de las herramientas más bonitas que hay, porque cuando uno se refleja en lo que está haciendo, en lo que se está midiendo, uno va corrigiendo en el camino. Así que esa implementación tiene que ser muy puntual y muy organizada para que al final logremos buscar algún tipo de éxito. Siguiente. La institucionalización, las buenas ideas de cambio, los bundles de atención, la incorporación de ese trabajo en nuestra historia clínica, como lo dijo la doctora, tenemos una historia para identificación de riesgo dentro del control prenatal. Bueno, esa atención en salud debe ser coherente, debe ser inmersa en esa historia clínica como tal. Como dicen por ahí, si el médico llega, se encuentra una morbilidad, enseguida la historia lo invite a hacer de alguna manera las acciones que seguramente él tiene en la cabeza, pero que los orientan muy fácilmente a un buen resultado. Y claramente las auditorías en salud, las auditorías nos miden de manera tal que observemos al final cómo realmente vamos evolucionando en nuestro trabajo. Siguiente. ¿Cómo aplicamos esto? Yo no me puedo parar en un escenario donde tengo muchas personas y decirle, hagan exactamente todo lo que yo deseo o tengo en mi cabeza o tengo en un cartapaso. Esto es un proceso que debe ser evolutivo, donde vamos planeando, vamos capacitando, vamos, digamos, proyectando un equipo a intervenir mediante una rampa de ciclo que digamos, vamos avanzando en ese entorno de cohesión de equipo que de alguna manera nos lleve a una institucionalización de todas las medidas y todos los pormenores que le acabo de comentar dentro de las ideas de cambio que yo al final quiero implementar. Y fíjense que nosotros hicimos inicialmente esto con una población de 511 pacientes que logramos intervenir, y estos 511 pacientes fueron sistemas de alerta temprana alterados que al final tuvieron un éxito importante, o sea que no llevaron a que el paciente requirió un traslado a una unidad de alta dependencia obstétrica. Siguiente.
Y mire lo que persigue realmente el sistema de alerta temprana. Va de la mano con educar a todo el personal, con que todo el personal tenga la capacidad de valorar esa escala de riesgo y que esto nos garantice una intervención oportuna. Diligencielo a la mano, diligencielo electrónicamente, pero realmente diligenciémoslo. Y sabe que es una voz, es una herramienta que tiene todo nuestro equipo de trabajo, porque es que todo el equipo de trabajo es todo el equipo de trabajo. Auxiliares de enfermería, enfermeras, personal de apoyo, de traslado, el médico, el especialista, los especialistas que de alguna manera intervienen en todo el proceso. Entonces, fíjese, la atención clínica oportuna, el sistema de alerta temprana, base piramidal para identificación y una buena intervención del riesgo. Siguiente. Sepsis, nuestras tres grandes patologías que nos rascan la cabeza todos los días en los servicios de obstetricia, que son el entorno de morbidad materna extrema, hipertensión, sepsis, hemorragia. Y fíjense, una identificación oportuna de los casos de infección del entorno obstétrico. Y miren que, digamos que los tiempos de intervención, que son muy similares a la población general, aquella paciente obstétrica necesita una atención anticipatoria y clara cuando comienzan a presentar algún tipo de deterioro, el inicio temprano de la terapia antibiótica y que garanticemos un soporte de órganos, un buen bol de la atención, una buena lista de chequeo y un tablero que me garantice una auditoría concurrente posterior. Siguiente. Igual para la hipertensión, lo hicimos mediante una rampa de ciclos donde teníamos un Bolden para crisis hipertensiva, una lista de chequeo y ¿qué perseguíamos? Que todos los insumos que estaban estandarizándose estuvieran en esa maleta de emergencia obstétrica, dado que, bueno, todos sabemos que en algunos entornos cada especialista opina de manera muy puntual con todas las mejores intenciones, pero cuando usted quiere estandarizar un proceso tiene que tener las herramientas claras y ponérselas al frente a todo el personal de apoyo, porque en los momentos de verdad es donde se necesita, no, digamos que aplicar lo que está previsto y que tengamos un accionar directo y conciso en lo que nosotros queremos producir. Y por eso es que fíjese que los criterios de severidad son puntuales para garantizar esa intervención oportuna y efectiva. Siguiente. El bundle de hemorragia y nosotros los obstetras que nos dicen que comulgamos muy fácilmente con las hemorragias como tal. No, hoy en día nos hemos dado cuenta y con todo el desarrollo de la evidencia actual que la hemorragia definitivamente tenemos que ojalá evitarla, pero tratar de hacer una intervención clara y oportuna y sobre todo ir aplicando rápidamente las herramientas que tenemos. Por eso es que la aplicación del traje neumático anti-shot, el balón intrauterino y los criterios de resucitación hemostática son cosas que tenemos que hacer simultáneamente. Por eso es que la herramienta nos invita a que trabajemos en ese sentido y obviamente garantizando una buena aplicación del entorno de nuestro código rojo y sobre todo en esos criterios, vuelvo y le reitero, de resucitación hemostática para que sea un manejo integral claro y oportuno en evitar que aparezca una complicación mayor. Siguiente. El equipo nos tenemos que entrenar en escenarios de simulación. Lo más cercano a la realidad, sin ser definitivamente la realidad extrema, aunque es básico, siguiente, para que nosotros adoptemos y tengamos una verdadera seguridad de lo que perseguimos en cada una de estas experiencias. Por eso es que ese traje anti-shot tenemos que colocarnos nosotros mismos, tenemos que aprender a cómo se siente nuestro paciente, aprender a cómo aplicamos ese balón intrauterino, hacer una verdadera práctica, porque sabe que en los momentos de estrés nosotros los seres humanos nos tulenizamos, nos estresamos y muchas de nuestras acciones tienden a ser automáticas. Y si ese automatismo no garantizamos esa memoria muscular, lo que realmente va a ocurrir es que nos vamos a bloquear. Y por eso que estos escenarios de simulación siguientes son transversales para tener un resultado en salud adecuado que logre hacer una intervención clara y oportuna. Cómo hacer un empaquetamiento abdominal, un empaquetamiento abdominopélvico efectivo, cómo realmente hacer una verdadera intervención en sepsis o en preeclampsia. Definitivamente son experiencias que se pueden simular en estos entornos y que ofrecen unos resultados en salud
evidentes que pueden traducirse en algo verdaderamente relevante. Siguiente. Y miren, el equipo cohesionado, empoderamiento del equipo, preguntarnos entre todos cómo nos sentimos, preguntarnos qué realmente nos falta, preguntarnos cómo nos sentimos al final de cada jornada. Esto es transversal para, vuelvo y le reitero, con la familia y con el equipo de trabajo, obtener un resultado en salud que muchas veces en algún momento en nuestros servicios obstetrizas, vuelvo y le reitero, pueden ser fatigantes, pero no se puede bajar, digamos que ese ánimo o ese entusiasmo que se hace cohesionando nuestro equipo de trabajo. Así que esta es la invitación que existe en todo este desarrollo de las políticas de atención en salud. Siguiente. Y mire, resultados que obtuvimos en el desarrollo de la estrategia en compañía de todo el equipo de mejora que se logró establecer en mi red IPS en cuanto a estas estrategias de cambio siguiente que logramos implementar, y claramente nos planteamos el problema y como lo dijimos inicialmente, nuestra razón de morbilidad materna extrema estaba por las nubes, elevadísima, o sea que teníamos una alta frecuencia y una alta severidad. Y se dan cuenta que en el año 2019 y 2018 lo que teníamos era una zona de no identificación de la morbilidad, cuando pues mi red arrancó prácticamente ni siquiera se llevaba el indicador. Nosotros incluimos la cultura de tomar los pacientes, de censarlos, de identificarlos y aprender y llevar a todo el equipo a que realmente hiciera la intervención en salud. Y mire que después de COVID y al final del 2022, llegamos siguiente a tener una razón de morbilidad materna extrema, tal cual como le dijo la doctora, que la más alta de Colombia, la más alta de Colombia. O sea que con ese fenómeno migrante, siendo Barranquilla una ciudad no limítrofe, pero de un asiento de migración muy poderoso, donde esta población llegaba con un entorno de riesgo expresándose en una morbilidad materna extrema. Conclusión, nosotros dijimos, esto hay que bajarlo, y después de ires y venires con la doctora Gloria y negociando, dijimos, nos vamos con el 40%, y nos fuimos con el 40%, y tratar de bajar esta razón de morbilidad materna extrema de 154 por cada 1000 nacidos vivos, siquiera 92,8 por cada 1000 nacidos vivos. Y la verdad que lo consideramos una meta ambiciosa, pero bueno, le metimos toda la ficha. Siguiente, a trabajar y aplicar todas las ideas de cambio que les acabo de decir. Una herramienta de puntaje, la implementación de los bundles de atención, promover el bienestar y la resiliencia de nuestros trabajadores y promover la realización y seguimiento de auditorías de historia clínica para ver qué era lo que estábamos haciendo y cohesionar a nuestro equipo de trabajo con la familia, con la parturienta. Y eso al final, algo estábamos convencidos que iba a comenzar a cambiar. Y saben que sí, estamos muy orgullosos y muy tranquilos porque las cosas se nos comenzaron a dar. Y se nos comenzaron a dar, como yo lo digo, cuando el Titanic lo giraron hacia un lado, cuando el timón lo movieron, ¿saben qué pasó? El barco no se movió, pero muy lentamente se fue moviendo. Bueno, aquel se hundió, pero nosotros lo que hicimos fue mejorar la razón de la morbilidad materna extrema de una manera lenta, pero consciente y consistente. Y al corte de cuando pues, hicimos el cierre del trabajo el año pasado, que fue al cierre de julio, logramos bajar la razón de morbilidad materna extrema en la alta complejidad, el camino universitario del ITA de Char, que adicionalmente es el hospital padrino del distrito de Barranquilla, a 77 por cada 1000 nacidos vivos. Conclusión siguiente, y llevamos esta expresión. Se me pasó la anterior. Bueno, nosotros logramos llevar esta expresión hasta, aquí está, hasta diciembre del año pasado, donde mire que en meses como septiembre, octubre, que incluso la razón cayó fuertemente, tuvimos un incremento del número de nacimientos, pero al final más o menos se logró sostener el indicador, donde esa razón de morbilidad materna extrema en la alta complejidad, de alguna manera lo que está traduciendo aquí es una buena capacidad de intervención y sobre todo una buena capacidad de ser anticipatorios a el evento de severidad, porque recordemos que el indicador hace alusión al momento de severidad como tal de aquella paciente que llega a ese entorno. Entonces, conclusión siguiente, cuando cerramos nuestro trabajo
logramos pasar de 154 por cada 1.000 nacidos vivos a 77,4 por cada 1.000 nacidos vivos, o sea, nos pasamos al 40% que habíamos planeado. Logramos institucionalizar la escala de alerta temprana, estandarizamos los bondes de atención, y estandarizarlo no es que los tenemos pegados por todas partes donde todo el mundo lo logra leer y repasar la lista de chequeo. Yo puedo decir de una manera muy orgullosa que nuestro equipo lo reconoce, actúa en consecuencia y sobre todo lo aplica. ¿Por qué? Porque nos logramos cohesionar, escuchamos la voz del colaborador, se sintieron escuchados, y nuestro clima laboral de alguna manera fue la mejora para que al final todo lo anterior ocurriera de una manera clara y precisa. Siguiente. Tuvimos la osadía y la fortuna de enviar nuestro trabajo al 8º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad de Salud en Chile, el cual fue premiado con el primer puesto como póster. Y aquí prácticamente condensamos todo lo que de alguna manera les acabo de relatar, y que obtuvimos el resultado que hoy en día sí ha habido retos para sostenerlo en el tiempo, pero ahí vamos trabajando porque no debemos retroceder y seguimos haciendo la mejora continua, y es la invitación que les traigo en el día de hoy. Muchas gracias. Pues doctor, como siempre, nos deja boquiabiertos. Muchas gracias a usted y al equipo de ginecobstetricia, al liderazgo que han tenido ustedes, que están a la cabeza de la gestión de estos resultados. De verdad que el compromiso, la dedicación, por más cansancio que tuviesen, se notó siempre durante el proyecto, las ganas de hacer estos cambios, la motivación de su equipo, pues genera estos resultados. Felicitaciones, doctor Hernán, y a usted, a su equipo, al doctor Rómulo, a la doctora Marta, una gratitud grande por todo esto que nos comparten hoy. Bueno, y continuamos. Aquí hay una experiencia que nos va también a comprender muchísimo cómo los actores del sistema se integran y se coordinan para esos resultados. La doctora Claudia Patricia López, quien es coordinadora de calidad de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, ha logrado estos resultados también, como decía el doctor Hernán, cohesionando un equipo de diferentes actores. Ella como Secretaría de Salud, digamos, traspasa esas barreras de ser un ente regulador para ser un ente también que acompaña y que colabora y que está allí pendiente de esos resultados en su responsabilidad como ente que al final está a la cabeza de lo que pasa en salud en su territorio. La doctora Patricia es odontóloga de la Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, magíster en calidad y gestión integral del convenio Universidad de Santo Tomás y Contec. Además, es experta en mejora continua de la calidad del IHI y estuvo en el programa de comunidades saludables dirigido por USAID. Muchísimas gracias, doctora Patricia, por su participación, y pues la dejamos para que muestre su experiencia. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen. Para nosotros de verdad es un honor poder estar aquí compartiendo esta experiencia exitosa y poder también compartir todas las enseñanzas que nos ha dejado, tanto de aspectos que son replicables como esos aspectos en que en la vida real se van presentando situaciones que poco a poco se tienen que ir solventando. Muchísimas gracias, doctora Gloria Osorio, a la OES, y vamos a compartirles esta experiencia que es impactando las condiciones de salud mediante la articulación del nivel departamental y municipal en el departamento de Cundinamarca, no sin antes resaltar que estos proyectos se logran también porque contamos con el apoyo de nuestra secretaria de salud, de nuestra directora de desarrollo de servicios, de la gerencia del Hospital El Salvador de Ubaté y de la alcaldía también del municipio de Ubaté. Y por supuesto hacer un reconocimiento muy especial a la ESE Hospital El Salvador de Ubaté, que son los que están de cara al usuario desarrollando este proyecto.
Vamos entonces a presentarles cómo surgió todo esto y cuál es el contexto en el que nos encontramos. Ya en la siguiente imagen lo vamos a ver. Tenemos inicialmente una ubicación privilegiada, estamos en el corazón de Colombia, de los 32 departamentos del país, está Cundinamarca en todo el centro y desde allí tenemos una labor muy grande, como bien lo decía la doctora Gloria Osorio, somos el ente rector del departamento de Cundinamarca y de nosotros dependen muchas de las políticas que se tienen que implementar para mejorar las condiciones de salud de la población. Y para eso tenemos entonces que tener en cuenta que son 116 municipios. Tenemos también dentro de Cundinamarca el distrito capital, el distrito también está en nuestro corazón, y tenemos una población de más de 3,5 millones de habitantes. A continuación, entonces veremos que dentro de este contexto encontramos una serie de prestadores de servicios de salud. Quisimos hacer una comparación del año 2023 al año 2024 porque independiente de pronto de lo que uno pueda pensar que los prestadores aumentan año a año, se viene notando una disminución de prestadores de servicios de salud. Lo vemos en la imagen. Para 2023 teníamos 2,877 prestadores de servicios de salud y este año contamos con 2,770. Situación similar se ha dado con las sedes y los servicios de salud. Digamos que esto debido a diferentes situaciones y circunstancias que atraviesa el sector salud y también a que en estos momentos en que son los periodos de presentar nuevamente la declaración de autoevaluación, tenemos prestadores que por algún motivo quedan por fuera del sistema. Muy bien, de todos estos prestadores de servicios de salud, que para este año veíamos que son 2,770, de allí empezamos a revisar cuáles son entonces las empresas sociales del Estado con las que contamos y vemos para los 2 años 36 empresas sociales del Estado de carácter departamental y 16 municipales. Entonces miren que es un porcentaje realmente bajo, que uno diría, bueno, entonces nos iría mejor trabajar en el sector privado que en el sector público. Pero cuando nosotros empezamos a revisar toda la situación que se está presentando, encontramos que desde el año 2018 aproximadamente se empezó a incrementar el número de población migrante, gestante, irregular, que debía ser atendida en nuestras instituciones públicas. Adicional a eso, que existen una serie de vacíos normativos y adicional también que se presentan barreras de acceso, de tal manera que teníamos que empezar a concentrar esfuerzos en una población a cargo de la red pública departamental. De tal manera que en la siguiente imagen veremos que dentro de estos análisis empezamos a ver por grupos de servicios cuál es el impacto que tiene cada uno de los sectores en la prestación de los servicios, encontrando allí que en el grupo de atención inmediata, que es donde tenemos los servicios de urgencias, atención del parto, transporte asistencial, atención prehospitalaria, encontramos que el fuerte lo brinda el sector público. Del total de servicios de atención inmediata que para el departamento, tanto en años anteriores como en el actual año, el peso porcentual más alto lo tiene la atención en la red pública departamental. De tal manera que para este año el 89,13% de los servicios de atención del parto, su responsabilidad recae en la red pública de prestadores de servicios de salud. Y en general en los servicios de atención inmediata, el 71,03 de los servicios recaen en la red pública departamental. De tal manera que esto nos tiene que alertar para que nosotros podamos trabajar sobre esta población que tenemos a cargo y brindar unos resultados que impacten en las condiciones de salud. Aquí vamos muy de la mano también de lo que nos pide la ley estatutaria en el sentido de que todas las acciones que se desarrollen deben ir dirigidas específicamente a eso, a mejorar las condiciones de salud de la población, no solamente a vender servicios de salud, sino que esa venta de servicios se vea reflejada en mejorar las condiciones de salud. Con todos estos elementos empezamos también a analizar una frase que para nosotros es inspiradora, que la compartimos en la siguiente imagen, y esta frase para nosotros refleja muchísimo. Nos dice que la gestión pública afronta retos inmensos y que es imperativo que fortalezcamos la confianza, la credibilidad y la capacidad de respuesta, porque nosotros somos el sector que tiene en sus manos la atención de esa población tan sensible. Y nosotros, no solamente para esa población, sino para todos como gestión
pública que desarrollamos, tenemos que cambiar nuestra forma de prestar los servicios de salud. Tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más innovadores, tenemos que realmente inspirarnos en cómo vamos a llegar a esa población, cómo vamos a resolver sus situaciones de salud. Tenemos que empezar a transformarnos. Para el sector público transformarse es más difícil que para el sector privado, pero no nos podemos quedar como estamos. Tenemos que evolucionar. Y también tenemos que tener esos tres últimos ingredientes que ustedes ven allí. Tenemos que tener perseverancia, pasión y paciencia. Porque a diferencia de otros sectores en el sector público, tenemos una dinámica que nos lleva a que si se presenta una situación, no tenemos que dejarnos vencer, sino nuevamente persistir hasta lograr los resultados. Y realmente cuando uno tiene pasión por algo, realmente lo logra. Entonces, esta es una frase de Rodrigo Vera Jaimes, presidente de Quality Forum, que para nosotros ha sido una gran inspiración. Con todos estos elementos empezamos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta población a cargo, tenemos estas situaciones, pero también empezamos a ver que teníamos elementos que nos permitían poder tener una ruta clara por la cual seguir. De tal manera que en la siguiente imagen podemos ver cómo a partir del análisis de la gestión de lo que estábamos realizando como Secretaría de Salud, teníamos allí una evaluación del desempeño del sistema obligatorio de garantía de calidad que nos lleva a poder hacer una evaluación periódica individual de cada una de nuestras empresas sociales del Estado frente a su comportamiento con la calidad de la atención en salud. Clasificar ese desempeño de las empresas sociales del Estado, realimentar con esos resultados y con esto priorizar la asistencia técnica. Las instituciones que ocupan los primeros lugares son, se les otorga un reconocimiento como región de salud líder en el marco del Premio Departamental al Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria. Dentro de ese premio también tenemos una categoría para secretarías de salud municipales y dentro de esa categoría se premia una autoridad sanitaria que sea líder y que nos ayude a implementar el sistema obligatorio de garantía de calidad en los prestadores de servicios de salud del municipio. De tal manera que para el año 2021 encontramos que el ganador de la categoría dirigida a las empresas sociales del Estado fue el Hospital El Salvador de Ubaté y el ganador de la categoría de Secretarías Municipales de Salud fue la Secretaría de Salud de Ubaté, quien se presentó en conjunto con 10 municipios de la provincia de Ubaté, de tal manera que teníamos varios ingredientes: población migrante, 2 instituciones, alcaldía municipal y empresa social del Estado, comprometidas con la calidad, y teníamos también unos organismos de apoyo que nos estaban formando en metodologías de mejora continua de la calidad. Entonces tenemos todos los elementos perfectos para poder avanzar. Identificado un problema, también unos actores comprometidos y una gestión y un compromiso por adelantar. Entonces, a continuación veremos cómo empezamos a trabajar en un enfoque centrado en el usuario, en obtener resultados de salud. Y se unen entonces los 3 actores: Secretaría de Salud de Cundinamarca, Secretaría Municipal de Ubaté, Empresa Social del Estado y nuestros organismos de apoyo como USAID y el AISHAI, que nos van a aportar todo lo que es el desarrollo metodológico. Seguimos con una imagen en la que vemos que siempre detrás de cada entidad hay una persona liderando. Entonces, hay procesos específicos, y lo decía Edward Deming, cuando uno quiere impactar en un proceso, tiene que trabajar con las personas que hacen parte de ese proceso. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver cómo empezamos a definir cuál era ese equipo de mejora que iba a representar estas instituciones para centrarse en un proyecto de maternidad segura, paso a paso, para que podamos mejorar la adherencia a los controles prenatales. De tal manera que trabajamos con la Secretaría de Salud de Ubaté, con la ESE Hospital El Salvador de Ubaté, con la gerencia del hospital y Secretaría de Salud de Cundinamarca, teniendo un representante de cada una de estas instituciones. Para el caso de la Secretaría de Salud de Ubaté, la misma Secretaria de Salud de Ubaté fue quien participó como equipo de mejora. Por parte de la ESE Hospital El Salvador de Ubaté, la gerencia del hospital, que era patrocinador del proyecto porque era quien permitía desarrollarlo todo en sus instalaciones y para su población, designó a Maritza Zambrano como parte fundamental de este equipo de mejora, una jefe comprometida y a quien quiero hacer también un reconocimiento especial, al igual que a la alcaldía y a la gerencia del hospital.
Equipo de mejora junto con Secretaría de Salud desde la Coordinación de Calidades de la Secretaría de Salud. En la siguiente imagen, entonces, ¿qué podemos ver? Con todos estos actores empezamos a trabajar con la metodología de la ciencia de la mejora, que nos permite identificar un problema y llegar específicamente a solucionar ese problema que se presenta. De tal manera que vemos en la siguiente imagen cómo se construyó toda la definición de ese problema. Regálame la siguiente, por favor, en la que nosotros podemos ver entonces allí que se identificó esa falta de adherencia al control prenatal para la población materno-perinatal migrante irregular en nuestra ESE Hospital El Salvador de Ubaté, y nuestra meta estaba en incrementar en un 25% la adherencia a los controles prenatales para que podamos evitar que se presente mortalidad materna y mejorar esa asistencia a los controles, esa adherencia como tal a los controles. Llegar acá no fue fácil. Significó volver a sentarnos, a revisar, porque uno tiende a centrar el problema en causas más administrativas y no realmente en el foco que es el usuario de los servicios de salud. De tal manera que en la siguiente imagen podemos ver cómo con esta definición del problema se empezó a trabajar en ese enfoque colaborativo, una participación inclusiva, las tres entidades con los representantes trabajando de la mano, una participación no jerárquica, dependiendo también de un análisis en que decíamos el éxito es de todos, definir ese problema y las soluciones en conjunto, trabajar realmente en una co-creación y compartir esa implementación de soluciones y el análisis de las situaciones que se iban presentando en el día a día. Mantenernos informados a medida que iba avanzando el proyecto. Con una situación particular, estábamos en pandemia, primaba la virtualidad sobre la presencialidad, de tal manera que este enfoque colaborativo tenía que ser muy sólido y teníamos que tener muy buenos puntos de contacto para no perdernos en el camino. En la siguiente imagen entonces podemos ver cómo con el enfoque claro en la problemática se definieron unos roles de tal manera que cada una de las entidades sabía exactamente qué tenía que hacer cada una. Como les digo, el Hospital El Salvador de Ubaté, de cara al usuario, tenía la importante gestión, el importante rol de poder desarrollar y ejecutar el proyecto. Y la Secretaría Municipal de Ubaté, de cara también a sus actividades colectivas, poder implementar las AMIGES, que fue una de las ideas de cambio que ya les contaremos, y de esta manera ir avanzando en el proyecto. Continuamos, por favor, y podemos ver entonces acá en el enfoque que en el desarrollo metodológico se tuvo que hacer todo el análisis, los diagramas de causa y efecto para llegar realmente a la causa raíz del problema, diseñar nuestros diagramas de bloque, empezar a hacer una lluvia de ideas y empezar a trabajar en cuáles podrían ser las ideas de cambio y priorizar esas ideas de cambio. ¿Qué más desarrollamos durante todo este ejercicio? En la siguiente imagen veremos que como parte del ejercicio también en la implementación se construyó un diagrama conductor que nos permitió, una vez priorizadas esas ideas de cambio, empezar ya a establecerlas, cómo las íbamos a desarrollar y cuál era la prioridad que íbamos a dar a cada una de ellas. Con todos estos análisis, en la siguiente imagen veremos cómo se definieron las ideas de cambio a trabajar. Las AMIGES, que son las heavies con un nuevo rol, que se convierten en amigas de las gestantes para poder ser esa red de apoyo con la que no cuentan y poder tener un papel mucho más participativo, tener unos grupos maternos, un TARDEX materno con caracterización de la población, los cursos para padres y madres, una campaña por medios de comunicación y unos talleres de capacitación con actividades lúdicas. A continuación, entonces, veremos que en el ejercicio de implementación también es supremamente importante que tengamos claro cuáles son los indicadores con los que vamos a medir cómo se van desarrollando las actividades, cómo se va desarrollando todo el proceso, cuál es el balance que tenemos entre las diferentes actividades que se van desarrollando y la medición de los resultados. Porque todo proyecto puede requerir hacer intervenciones en la medida en que se va avanzando, y para eso construimos también unos ciclos PHEA con los cuales podíamos ir mirando cada idea de cambio, qué nos iba aportando y cómo gradualmente se iba logrando la mejora. De esta manera ya llegamos entonces a poder continuar en la siguiente imagen con el desarrollo de unos resultados concretos.
Esta imagen nos mide qué pasó del 2021 al 2023. Y miren que tenemos una línea puntuada que ustedes pueden observar allí en la imagen, donde está la meta, y empezábamos a ver que antes del proyecto estábamos absolutamente por debajo de lograr una adherencia a los controles prenatales. Y podemos ver que cuando se inicia la implementación de las ideas de cambio, en la siguiente imagen está un poco más claro, vamos a ver una estrella allí que nos dice, empezamos a ver resultados y empezamos a lograr lo que nosotros queríamos cuando el equipo de la ES Hospital El Salvador de Ubaté, todo este equipo que se articula con Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Salud departamental en el proyecto Maternidad Segura paso a paso en los controles prenatales, cuando ya se empiezan a implementar esas ideas de cambio, empezamos a ver que empieza un pico de mejora de la situación que habíamos visto como problemática. Ustedes verán allí que hay puntos altos, puntos bajos y es parte del proceso, es parte de ir ajustando y como lo decían ahora es parte también de la apropiación que poco a poco se va teniendo del proyecto hasta que finalmente se logra consolidar. Vemos entonces en la siguiente imagen cómo con estas variaciones hay momentos en que se nos pierde un poco el norte y bajamos. Eso es lo que les decía al inicio. Y no hay que perder la confianza y no hay que perder la idea de continuar trabajando en el proyecto cuando uno tiene la convicción de que va por el camino correcto y los análisis se los muestran. Tiene uno que identificar dónde están los problemas. Aquí en el 2022 encontramos que hubo una rotación del líder del proceso, que faltaba talento humano para hacer seguimiento y que elementos tan sencillos como la asignación de un teléfono para poder hacer seguimiento no estaba en ese momento y vemos que los resultados cayeron nuevamente. De tal manera que ya para el año 2023, tratando nuevamente de persistir en el logro de nuestra meta, una vez alcanzados los resultados que como se fijó en la meta a diciembre del 2021 se habían logrado, pero es un proyecto que no queríamos que pasara como un proyecto más, sino que persistiera en el tiempo. Entonces en la siguiente imagen podemos ver cómo en el 2023, haciendo análisis y continuando con las mediciones que las hace directamente la ES Hospital El Salvador de Ubaté, con la líder del equipo que es Maritza Zambrano, se empezó a ver que efectivamente de todas las gestantes migrantes se hizo la identificación de sífilis y a todas ellas se les pudo iniciar el tratamiento. Se continuó haciendo la proporción de gestantes, todas con su tamizaje de sífilis y empezó a verse también que repuntaban nuevamente las gestantes y la adherencia a las gestantes a los controles prenatales. En la siguiente imagen entonces vemos cuáles son los aprendizajes. Primer gran aprendizaje, sí se pueden articular tres factores. La idea es apropiarse en conjunto del problema y ese es un primer gran paso. Unir esfuerzos permite lograr lo que nos proponemos. Identificar el problema es absolutamente fundamental para saber cuál es el camino y dar pequeños pasos. No apuntarle inicialmente al todo, sino a pequeños pasos, ir midiendo, analizando. Y aprendimos también que estas ideas de cambio son replicables a todas las sedes del departamento y por qué no decirlo a todo el país. Insistir, persistir, no desistir, con perseverancia, pasión, paciencia y compromiso. De tal manera que cuáles son los retos para el 2024. Ya tuvimos una reunión el 20 de mayo con el señor alcalde Richard Bernal y el gerente de la ESE. En la siguiente imagen veremos entonces que con este compromiso que se logra con la nueva administración municipal y la nueva administración de la gerencia de la ESE, vamos a continuar articulando actores, otros municipios como Cucunubá y Carupa, ir avanzando hasta tener todos los municipios de la región de salud nororiente como parte del proyecto y el reto es continuar con los cruces periódicos, con las AMIGES, unirnos a una campaña que tiene Aracataca para buscar a todas las gestantes que no se nos quede ninguna por fuera, articularnos con el plan de aceleración de la reducción de la mortalidad materna, continuar haciendo algunos ajustes a las ideas de cambio, articulación con la RIA del ministerio, trabajar algo que nos ha pedido el doctor Luis Alfredo Niño, gerente de la ESE, afiliación, autorización y pagos, que tendremos que trabajarlo con el Ministerio de Salud y con la Dirección de Aseguramiento, definir una concurrencia especial por población vulnerable, es otro de los retos, y hacer unas jornadas mensuales con Migración Colombia. Esto es entonces lo que se ha logrado con el proyecto y la idea es no abandonarlo,
que sea más que un proyecto, que ya sea un proceso fijo que perdure en el tiempo, independiente de los actores que estén, para que podamos continuar aumentando la adherencia a estos controles y así evitar la mortalidad materna. Esto es lo que queríamos compartirles desde la experiencia de Cundinamarca en esa articulación de actores. Muchas gracias. Doctora Patricia, usted y también agradecidísimos de ese compartir y ese liderazgo que tiene la Secretaría en cabeza suya de unir actores, porque realmente este es un factor crítico y clave en este momento de un sistema que empodera los territorios, empodera el liderazgo, y usted tiene y su equipo todas las competencias. De verdad, nuestra admiración. Muchísimas gracias por esto, doctora Patricia, y espero que esto sea un ejemplo para todas en el país, para todas las secretarías, para todas las entidades que tienen también una responsabilidad gigante en esos resultados. Gracias, doctora Patricia. Muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado nuestro webinar, no sin antes pedirles a nuestros conferencistas 10 minuticos en la que vamos a hacer unas preguntas que nos ayuden también a fortalecer todo esto, lo que hemos aprendido hoy, toda su experiencia, y nos ayuden a entenderla de mejor manera. Quisiéramos empezar con el doctor Rómulo, que está por allí, doctor. Sabiendo pues de toda esta experiencia y de todo esto que nos ha contado del modelo, es un modelo que hoy está siendo referenciado a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a la integración y continuidad de la ruta de atención? ¿Qué puede usted tener como relevante en su modelo para que no solamente esta ruta tenga esos resultados, ¿cierto?, sino las demás rutas bajo su responsabilidad? Doctor Rómulo, por aquí está. ¿Me oyó? Micrófono, doctor. No le oímos. Tú lo ves, yo no lo veo. Sí lo estoy viendo, pero no lo oímos. Y no hemos movido aquí micrófono. Estefa, a ver si le podemos ayudar, porfa. Sí, lo tiene No, encendido, pero no tiene sé su qué. micrófono encendido, debe ser algo de su equipo, doctor Rómulo. Y ahora Ah, Ahí perfecto. sí, perfectamente. lo que acabo de hacer es devolverme a la configuración antes de la vez pasada. Bueno, no importa, aquí estamos. Gloria, muchas gracias. Escuché entrecortado. Si usted me puede... Con todo gusto, doctor. Usted nos ha mostrado un modelo que, como le decía, y nos hemos dado cuenta, tiene unos resultados excelentes para un sistema que también está en cambio. ¿Cuáles son esos factores que usted considera de su modelo que contribuyen a la integración y a la continuidad de la ruta de atención? Ok. Bueno, específicamente en el modelo nuestro, y tal como les manifesté durante la presentación, los sueños pueden coincidir, pero las realidades a veces nos separan porque cada región es distinta y no siempre el mismo modelo funcionará igual en otra parte, ¿cierto? Pero dicho eso, o habiendo aclarado eso, yo creo que los factores que contribuyen a que estas rutas funcionen en forma integrada y continua en nuestra institución son básicamente, uno, el modelo de red como tal, porque ese modelo, tal como lo mostramos, nos permite pasar por todo el espectro de la ruta en la población.
Dos, que estamos funcionando con lo mejor del sector privado, es decir, el gerenciamiento, la eficiencia, la sostenibilidad empresarial, el manejo, y lo mejor del sector público, porque converge la intersectorialidad, la participación de los entes como la Secretaría de Salud es clave, el liderazgo del sector público con respecto a la integración de las voluntades de las aseguradoras, de los usuarios y del sistema como tal, es importantísimo. Un tercer factor sería la configuración que tenemos nosotros como institución. Es diferente cuando un prestador tiene solo un segmento de la ruta, por ejemplo, solamente prestación de servicios hospitalarios o algunos servicios específicos. Una de las ventajas que tenemos en el modelo nuestro es que como prestador nosotros tenemos desde los caminantes, desde la población como tal, la identificación de riesgo, todo el proceso, es decir, toda la ruta puede anidarse en nuestra institución como prestadores porque todos los componentes de la misma están en nuestro portafolio, ¿sí? Y por último, yo diría que algo que dijimos en la presentación, el hecho de que el modelo, nuestro modelo, se basa en atención primaria y en gestión de riesgo, que es precisamente los objetivos principales de las rutas, ¿no? Entonces, pues creo yo que esa sería la respuesta. Gracias, doctor. También creemos en Muchas esto. gracias. Bueno, Juanpa, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rómulo, por su respuesta. Continuando entonces con la plenaria, la siguiente pregunta es para la doctora Marta. Doctora Marta, en su experiencia, usted nos comentaba cómo viene desarrollando ese inicio de la ruta y todas esas acciones que se realizan desde el primer nivel y la coordinación también con el segundo y el tercer nivel de atención. Sin embargo, nos gustaría saber cuáles son esos desafíos que usted considera que son los más importantes y que enfrentan muchas veces ustedes de cara a ese sistema fragmentado que tenemos en frente a todo el tema de la atención, frente al tema de las autorizaciones y remisiones y referenciación también que se realiza. ¿Cuáles serían esos desafíos, doctora Marta? Bueno, yo como desafíos veo lograr tener una contratación integral con cada una de las EPS. Pienso que el gobierno ha venido, si bien es cierto y no tenemos un modelo como claro, un sistema de salud como claro por todas las dificultades que hay, lo que sí es fuerte es que ellos también están impulsando los equipos básicos de salud, que también serían ese logro del primer nivel, la contactabilidad y la cobertura de las atenciones, en la cual estoy totalmente de acuerdo. Ya después de eso, sí, de pronto nos ha ayudado mucho el tema de lo que se está trabajando con el plan de disminución de la morbilidad y mortalidad materna, que han venido de pronto esforzando, haciendo que la CPS en toda la ruta integral. Entonces pienso que el desafío es ese, lograr el acompañamiento de la entidad territorial, el acompañamiento del Ministerio de la Protección Social desde las políticas para que esas situaciones se den y realmente uno pueda contratar toda la ruta y no tener de pronto cómo no lograr la continuidad en la atención, el seguimiento y sobre todo poder gestionar el riesgo, porque cuando está un servicio fragmentado, pues no sabe a quién recae el riesgo, ¿cierto? Pero sí el usuario es el que se siente desfavorecido. Entonces yo pienso que el mayor desafío es lograr tener una contratación integral y que se dé el acompañamiento de todos los actores que tienen que ver con el cumplimiento de la normatividad. Muchas gracias, doctora Marta. Sabemos que con todos esos esfuerzos y con todas esas estrategias lograrán esa participación de las aseguradoras especialmente. Te doy la palabra, Gloria. Bueno, Juan Pablo, yo tengo acá una pregunta para el doctor Hernán, quien desde la prestación ya de un complementario nos decía y nos hacía mucha fuerza en todo el manejo que se debe dar una vez identificada la complicación
Y sabemos que manejar equipos es algo que genera ciertas dificultades también, ¿no? Hay que saber manejarlos, hay que saber cohesionarlos, sobre todo para aquello de lo que usted nos hablaba. Finalmente se estandariza una forma de hacer las cosas diferente, ¿cierto? Así esté allí en las recomendaciones escritas de las mejores evidencias, sabemos que por ahí es, pero ¿cuál ha sido ese factor clave para que, además de institucionalizarlo, usted sostenga y su equipo, y pues en cabeza del doctor Rodado, se mantengan estos resultados en el tiempo? Porque usted nos decía, acabó el proyecto, sin embargo, seguimos y mire las cifras, sostenemos, y ahora vamos, me imagino que por más. ¿Qué puede decirnos allí? ¿Cuál ha sido ese factor clave? Fíjese que la pregunta es muy interesante porque yo creería que en estos trabajos institucionales donde de alguna manera tenemos que impactar población, creería yo que el éxito de alguna manera ha sido que todos nos metemos en la idea del resultado de nuestro equipo de trabajo. Y mira que eh, aquí en este momento que estábamos esperando, comentan rápidamente varios pacientes que van llegando, e incluso ahorita me llamó la atención, me dice, no, llegó una paciente que tiene COVID. Y fíjate que enseguida se disparó todo el proceso de atención donde no solamente el equipo obstétrico en cabeza del ginecobstetra, sino el equipo que apoya, enseguida se identifica en torno a la sensibilidad de la atención de la materna. Todos somos importantes, todos tenemos toda la relevancia de vida como tal, pero la atención en salud para una materna requiere que nos metamos en la sensibilidad de lo que realmente estamos haciendo. Es el futuro de nuestra población y intervenir esa materna vulnerable y sobre todo con los determinantes sociales en salud que llegan a nuestra población, a nuestros hospitales, nos invitan a hacer ese esfuerzo mayor. Y yo estoy convencido de que el grueso, la gran mayoría de todo el equipo de trabajo, incluso hasta no, uno observa con el equipo de enfermería, de auxiliares, dice, doctor, mire que tiene el SAT en tanto, y mire que la doctora eso, mire que la doctora, o sea, todo el mundo de alguna manera cambió su lenguaje, se lo metió lo interiorizó y se volvió cultura. Y yo siempre he dicho, cultura es aquello que tú haces cuando nadie te está viendo, nadie te está juzgando. Y hablamos, y muchas de las personas hablan con ese idioma. Entonces yo creo que ahí va el éxito, en que nosotros nos interiorizamos ese proceso y de alguna manera peleamos por nuestras maternas. Somos muy celosos en sus resultados y por eso creería yo que en este trabajo de una verdadera rampa de ciclos de asimilar el trabajo y las ideas de cambio garantizan el éxito. Ir por pequeños grupos, vamos creciendo y al final, ¿sabes qué? Uno voltea y dice, hey, todos hablamos el mismo idioma. Eso se hace construyendo, organizados, porque para todo necesitamos organización, estar bien planeados y seguro que al final el resultado tiene que salir. El que de pronto esté un poquito así cojito, pues lo jalamos y se termina metiendo en la ruta de atención con el resultado que cada quien persigue. Es como más o menos a manera grosa decirle. Gracias, doctor Hernán. De verdad que conmovedora y muy comprometida esa respuesta. Gracias. Bueno, terminamos ya con una pregunta para la doctora Patricia. Doctora Patricia, usted en la experiencia exitosa que nos compartió, nos hablaba un poco de esas gestiones específicas que tenían cada uno de los actores, la dirección departamental, la dirección territorial municipal, la empresa social del Estado. Nos gustaría saber o que nos comentara cuáles fueron esos desafíos que se presentaron, sobre todo entre los roles de estos actores en este proyecto y cómo lo solventaron.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues primero que todo, yo creo que el primer desafío es encontrarnos en época de pandemia, un proyecto que se desarrolla inicialmente en el año 2021, atendiendo una población muy específica, y también el hecho de que no todas las entidades estaban ubicadas en la misma ciudad. Teníamos Alcaldía Municipal y Empresa Social del Estado en Ubaté y nosotros acá desde Bogotá. De tal manera que como nos tocó a todos en esa época 2021, tuvimos que hacer uso de herramientas virtuales para poder estar conectados permanentemente. También encontrábamos el tiempo. Teníamos una secretaria de salud municipal con una serie grande de responsabilidades y competencias a cargo, una líder del proceso dentro de la AS Hospital El Salvador de Ubaté, que también estaba a cargo de otros procesos muy sensibles para la institución, manejo de urgencias, manejo de temas de seguridad del paciente. Y en mi caso, pues estábamos al frente del grupo de calidad y pues de la serie de funciones y competencias que tenemos. De tal manera que el tiempo también era un factor que llegaba a afectarnos y por lo cual también teníamos que trabajar en horarios extra y teníamos que también poder tener esa facilidad de decir, te queda bien a ti a las 9 de la noche, te queda mejor a tal hora, en qué momento nos podemos unir y poder trabajar en conjunto. También el poder resaltar las competencias de cada una y poder confiar en el trabajo que cada una iba a adelantar. Creo que esos son parte de las situaciones que nos ayudaron a solventar. En todo el desarrollo también se generaron unas normas de trabajo donde queríamos aprender, desaprender y poder hacer también como uso de esas fortalezas de cada uno, resaltando también esos momentos en que en alguna de las ocasiones alguien no iba a poder estar presente, pero las demás personas podían seguir jalonando el proceso. Entonces creo que esos fueron los desafíos y la forma de solventarlo, la confianza en el equipo y el poder siempre tener una meta clara y estar convencidas de que tenemos que continuar trabajando en ella. Muchas gracias, doctora Patricia. Creo que ha dicho dos aspectos muy importantes, las relaciones de confianza y los acuerdos de voluntades. Creo que independientemente de los roles diferentes de los actores, nos permiten o les permitieron a ustedes llevar a cabo con éxito este proyecto y mostrar resultados. Bueno, creo que nos pasamos un poco de tiempo, sin embargo, ha sido muy fructífero y creo que se justificó, ya que poder escuchar todas estas experiencias exitosas y nuevamente agradecemos al doctor Rómulo, a la doctora Marta, al doctor Hernán y a la doctora Patricia por compartirnos estas experiencias, estas lecciones aprendidas, como lo decían también ustedes, que permitieron de alguna manera hacer un alto en el camino para poder demostrar que a pesar de encontrar muchas veces dificultades, los proyectos se pueden cumplir. Entonces, de verdad, en nombre de la OES, un agradecimiento por contar siempre con ustedes, con su participación, con su voluntad para poder mostrarle a los participantes que están aquí hoy estas experiencias. A los participantes agradecerles por esta respuesta, esta invitación que hicimos para este webinar, no sin antes también invitarlos, si me regalas la siguiente diapositiva, Estefanía, por favor, a nuestro taller. Este webinar es un preámbulo para nosotros poder entonces también invitarlos al seminario taller virtual de cómo gestionar la ruta de atención integral en salud materno-perinatal a partir de la implementación de herramientas de mejoramiento continuo. Ya muy específico, se realizará en 4 sesiones de 3 horas cada una de manera virtual, en total 12 horas, los días 27 y 28 de junio, 4 y 5 de julio, como les decía, 3 horas por sesión, de 2 a 5 de la tarde. Sean todos ustedes y sus equipos de trabajo de los hospitales bienvenidos. Este es un espacio para que ya pongamos en práctica de manera aprender haciendo, como lo decimos nosotros dentro de nuestras estrategias en la OES, una serie de acciones que muy seguramente a ustedes que están interesados en poder apoyar sobre todo a esta población materno-perinatal, poder mejorar no solamente esos indicadores de morbilidad materna extrema, sino también la experiencia de los pacientes, de nuestras gestantes, de la población objeto que ustedes tienen en las instituciones. Entonces, queríamos hacerles esta invitación como parte de la continuidad de lo que ha sido este webinar de hoy y muchísimas gracias a los que hasta este momento todavía nos han acompañado. Muy amables.
Gracias. Muchas gracias. Buena tarde para Gracias todos. a todos los asistentes. Muchas gracias. Buena tarde. Gloria, como siempre, Gracias. Gracias, privilegio. doctor. Claudia Patricia, muchas gracias. Muchas Hernán, gracias. Marta, A ustedes muy, muy agradecidos. Muchas gracias. Una feliz tarde. Me retiro. Gracias, Pati. Bueno, que Gracias. estén muy Gracias bien. a todos. Un abrazo para todos.